Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Alemania, un país que es una de las principales naciones de Europa y protagonista principal de la historia reciente de Europa. En este vídeo conocerás sus orígenes, por qué se convirtió en un enorme campo de batalla durante las guerras napoleónicas y por qué lideró las dos guerras mundiales. Y también comprenderás cómo, a pesar de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial, que devastó el país, ha logrado convertirse en una increíble potencia industrial, y cómo ha protagonizado una de las últimas divisiones y reunificaciones de nuestro tiempo. Para comprender cómo es un país y cuál es su papel en la política internacional, es necesario conocer su historia. Bienvenidos a la historia de Alemania. En la actualidad, Alemania es un país dividido en 16 estados federados, cada uno de los cuales tiene un enorme poder. Pero, para entender las raíces de esta singular configuración territorial, debemos retroceder hasta la Edad Media. Durante la Edad Antigua, gran parte de lo que hoy es Alemania había quedado al norte del Imperio Romano. Era un territorio poco desarrollado, organizado en tribus y clanes paganos. Fue Carlomagno, emperador del Imperio Carolingio, el responsable de conquistar y cristianizar las tierras germanas. Pero tras la muerte de Carlomagno, su imperio se acabó fracturando y dividiendo en tres, y la parte este, conocida como Francia Orientalis, acabó convirtiéndose en un enorme estado en la Europa central. En el año 962, el emperador de esta Francia Orientalis acabó siendo coronado como emperador por el Papa, lo que marca el inicio del Sacro Imperio Romano Germánico. En este momento, los emperadores germánicos recogían el testigo del antiguo Imperio Romano, un título que tenía un enorme prestigio en Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico se benefició de una serie de ventajas geográficas que han sido determinantes a lo largo de toda la historia de Alemania. El imperio estaba situado en una latitud con un clima oceánico bastante moderado, con inviernos fríos, con frecuentes nevadas, que eran ideales para la agricultura, ya que las plagas morían por el frío invernal. Pero las primaveras y los veranos eran largos y suaves, permitieran que crecieran los cultivos sin que les faltara el agua ni que las temperaturas los arruinasen. Además, el norte estaba formado por una sucesión de terrenos llanos, que forman parte de la Gran Llanura Europea, una enorme llanura que se extiende desde Francia hasta Rusia, con tierras llanas y húmedas, que se pueden arar con facilidad. Esta llanura estaba surcada por numerosos ríos muy caudalosos, que más que impedimentos para el transporte, eran grandes vías de comunicación, ya que, al ser navegables, podían usarse para el transporte fluvial. La zona sur, aunque tenía una mayor altitud media, tampoco era excesivamente alta. En general, se trataba de un terreno con suaves colinas y con profundos bosques, que además estaba atravesado por los ríos que bajaban desde los Alpes, cuyos valles, fertilísimos, permitían obtener generosos cultivos. El caso más paradigmático es el del río Rin, un enorme curso de agua que era una auténtica autopista fluvial, y en cuyas orillas se desarrollaron numerosas ciudades, como Estrasburgo, Mannheim, Colonia o Düsseldorf. La revolución agrícola medieval, que se produjo entre los siglos XI y XIII, permitió una expansión hacia el norte, roturándose grandes campos de cultivo en los valles y llanuras de Alemania, lo que permitió que dejara de ser un reino poco habitado en la periferia de la Europa cristiana y se convirtiera en una auténtica potencia de Europa central, durante casi un milenio,
hasta que el Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió en 1806. Y si bien sus valles tenían ricas ciudades densamente pobladas, las costas del norte no eran menos. A lo largo de su costa atlántica y báltica florecieron ricas ciudades como Hamburgo, Kiel o Rostock, unas urbes que se unieron para formar la Liga de los Likes, una famosa liga consistente en darle like a vídeos buenardos, como este. Así que si te está gustando, no te olvides de darle un buen like, de clicar en la campanita de las notificaciones y comentar. Muchas gracias. Estas ciudades, en realidad, fundaron la Liga Hanseática, una entidad que controlaba el comercio en los mares del norte, entre las costas de Inglaterra y el Golfo de Finlandia. El Sacro Imperio tenía una compleja organización territorial, contando con territorios gobernados por un príncipe o duque, un reino vasallo, el de la Corona de Bohemia, y territorios eclesiásticos dirigidos por un obispo o un príncipe obispo. Cada gobernante tenía mucho poder sobre su territorio, lo que hacía que las leyes, los impuestos y los derechos fuesen muy distintos entre unos lugares y otros, algo que tras más de un milenio ha calado profundamente en la política germana, siendo una de las causas que ha llevado a que actualmente sea un país federal. Durante la Edad Media se produjo un fenómeno conocido como Ostsiedlung, que consistió en la colonización alemana de Europa central y oriental. Miles de campesinos alemanes emigraron hacia zonas de lo que hoy son Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, los países bálticos o incluso Ucrania. Este proceso comenzó en el siglo XII y concluyó en el XV. Ciudades como Danzig, Kolberg, Alestein, Elbing, Stettin o Königsberg tuvieron su origen en el asentamiento de colonos alemanes. A mediados del siglo XIV, el proceso de colonización se ralentizó, pero en todas estas zonas quedaron grupos de miles de germanoparlantes, que se mantendrían durante centenares de años. Fijaros en este mapa que muestra las comunidades alemanas repartidas por Europa Oriental en una fecha tan lejana como 1925. Se ven grandes comunidades en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, el sur de Ucrania, Estonia o Letonia. Estas emigraciones, que en la Edad Media no tuvieron ninguna intencionalidad política, acabarían convirtiéndose en un gran problema casi 1000 años más tarde, en el siglo XX. Pero, de momento, no adelantaremos acontecimientos. Durante la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico se convirtió en una enorme potencia, llegando a extenderse desde el sur de Dinamarca hasta Italia central. Pero a partir del siglo XVI, otras potencias, como España, Francia o Inglaterra, comenzaron a emerger, y el declive germano se ahondó cuando en 1517 Martín Lutero inició la Reforma Protestante, lo que provocó una división en el imperio debido a las disputas religiosas. El norte y el este se unieron al lado protestante, mientras que las regiones del sur y el oeste se mantuvieron mayoritariamente en el catolicismo. El mayor impacto de la Reforma Protestante fue que eliminó uno de los más importantes puntos de unidad en que se sustentaba el Sacro Imperio, la unidad cristiana, lo cual era fundamental para las ambiciones imperialistas de los gobernantes del imperio. Así que se inició una brutal guerra que devastó al Sacro Imperio Romano Germánico, la Guerra de los 30 Años.
Dado que el emperador no lograba restaurar el catolicismo, tuvo que pedir ayuda a otras potencias católicas, como los estados papales, Hungría, España o Portugal, mientras que los rebeldes protestantes pidieron ayuda a otras naciones que habían abrazado la Reforma, como Inglaterra, Suecia, Dinamarca, las Provincias Unidas o Francia. Sí, Francia, un reino que era católico pero que ayudó a los protestantes. Y aquí tenemos el origen de una de las grandes rivalidades del continente, Francia y Alemania. La principal razón detrás del apoyo de Francia a los rebeldes protestantes era conseguir quedarse con algunos de sus territorios fronterizos, es decir, arañarle tierras al Sacro Imperio. Las tierras germanas se convirtieron en el campo de batalla de los ejércitos de toda Europa. El imperio quedó devastado, ciudades destruidas, campos quemados, brotes de peste debido a la escasa alimentación. Hay cálculos que aseguran que llegó a morir el 30% de la población en solo 30 años. La paz de Westfalia de 1648 supuso el comienzo del declive del imperio. Con ella se produjo la pérdida de gran parte del poder real del emperador y un aumento en la autonomía de los 350 estados resultantes, lo que permitió incluso la formación de alianzas con otras naciones de forma independiente. Mientras los estados que la rodeaban, como las Provincias Unidas, Inglaterra, Francia o España, se convertían en poderosas potencias marítimas y empezaban a decidir la política europea, el antaño mítico Sacro Imperio Romano Germánico pasaba a ser casi irrelevante. Estos estados alemanes, a los que llamamos alemanes, aunque Alemania como tal no existía, se agruparon en torno a los grandes estados europeos, con los que tenían identidad religiosa o una cierta influencia política. De esta manera, los estados católicos del sur se agruparon en torno a Austria-Hungría, los estados luteranos del norte junto a Brandenburgo y el Imperio sueco, y los del oeste, predominantemente calvinistas, ingresaron en la órbita de influencia de las Provincias Unidas y de Francia. A pesar de que sobre el papel seguía siendo un imperio, ahora que cada estado podía decidir su propia política, el Sacro Imperio pasó a ser una confederación de estados rivales entre sí. A comienzos del siglo XVIII, el pequeño estado de Prusia fue elevado a la categoría de reino, y se inició una profunda transformación que lo convirtió en una verdadera potencia europea. El largo reinado de Federico II el Grande dio un gran impulso a la consolidación de este reino. Federico implementó las reformas del despotismo ilustrado y llevó a cabo una serie de cambios que resultaron en un rápido desarrollo social y económico de la nación. El poderío de Prusia y el estado decadente de la Confederación Polaco-Lituana permitieron que, entre 1772 y 1795, se produjeran las particiones de Polonia. Austria, Rusia y Prusia se dividieron el territorio entre sí. El estado polaco desapareció del mapa y Prusia comenzó a convertirse en un reino cada vez más grande y con unas ambiciones que abarcaban a todo el imperio. A principios del siglo XIX, el genial Napoleón Bonaparte destrozó sucesivamente a varios ejércitos imperiales, hasta que el emperador Francisco II decretó la supresión del Sacro Imperio, con la clara intención de impedir que Napoleón se apropiara del título. Con Napoleón puede verse, de nuevo, la histórica rivalidad fronteriza entre Francia y el Sacro Imperio, ya que el emperador francés se anexionó toda la orilla occidental del Rin, incluyendo históricas ciudades alemanas como Colonia, Maguncia o Bonn.
Además, Napoleón también estableció la Confederación del Rin, una unión que agrupó a 39 estados alemanes, pero la Confederación era más un instrumento al servicio de Francia que un intento de formar una Alemania unificada. En primer lugar, porque al dividir la Confederación en 39 estados independientes, cada uno de ellos tenía muy poco poder frente a la todopoderosa Francia unificada. Y en segundo lugar, porque él mismo se proclamó protector de la Confederación. Es decir, en realidad, él era quien dictaba su política exterior. La Confederación no era más que una serie de estados tapón que protegía a Francia de Prusia y Austria, quienes ahora eran los grandes enemigos continentales de Francia. Sin embargo, Napoleón fue derrotado en la decisiva batalla de Leipzig en 1813. Fue obligado a irse al exilio y en septiembre de 1814 dio inicio el Congreso de Viena, en el que se estableció un nuevo orden europeo. Allí se creó la Confederación Germánica, una unión que agrupó a 38 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. Y entre ellos estaban los territorios fronterizos de habla alemana que Napoleón se había anexionado y que ahora volvían a salir de manos francesas. Pero la Confederación Germánica no tenía nada que ver con la Confederación del Rin. Mientras que la última había sido un instrumento al servicio de Francia, esta era un intento de resucitar al Sacro Imperio Romano Germánico. Los estados de esta nueva confederación estaban obligados a actuar de forma conjunta. Tradicionalmente había sido Austria, el territorio más poderoso del imperio, quien había controlado toda la política. Pero ahora que Prusia se había convertido en un estado fuerte, iba a ser muy difícil que este nuevo Frankenstein territorial funcionase. Y, efectivamente, apenas duró 50 años. Es decir, el papel de Napoleón fue importante para la historia de Alemania, porque sacó a muchos estados alemanes de la esfera de influencia austríaca, y el liderazgo lo asumió entonces Prusia. Pero mientras las grandes monarquías europeas habían creado esta confederación de difícil manejo, la realidad era que en la Europa del siglo XIX había comenzado a aflorar el nacionalismo, un movimiento que buscaba formar países que unieran a los pueblos que compartían una lengua, una historia y una religión comunes. Y el nacionalismo llegó a la Confederación Germánica. En los estados alemanes comenzaron a surgir las voces que reclamaban la unificación, que todos ellos formaran un único país. Pero no todos estaban de acuerdo en cómo lograrlo. La cuestión alemana fue un debate en el siglo XIX sobre la mejor manera de lograr la unificación de Alemania. La Großdeutsche Lösung favorecía la unificación de todos los pueblos germanófonos bajo un mismo estado, y fue promovida por el Imperio Austríaco y sus partidarios. Sin embargo, la Kleindeutsche Lösung solo pretendía unificar los estados del norte de Alemania y no incluía a Austria. Esta propuesta fue apoyada por el Reino de Prusia. La cuestión es que Austria quería la gran solución alemana, ya que así se garantizaba tener mucho poder en la nueva nación, y a la vez quería seguir manteniendo sus territorios de habla no alemana. Pero Prusia, que era menos poderosa, prefería la pequeña solución alemana, para que así la Gran Austria no pudiera quitarle relevancia, y para expulsar a Hungría, que era una zona con una lengua e identidades propias. En marzo de 1848, durante la Primavera de los Pueblos, estalló una revolución en Alemania. En Frankfurt del Meno se formó el primer parlamento libremente elegido y se promulgó su primera constitución.
Sin embargo, ni Prusia ni Austria deseaban el triunfo de una revolución liberal. Prusia era una rígida monarquía y quería que, si Alemania se unificaba, lo fuera siendo una monarquía. El ejército acabó terminando con los sublevamientos y la Confederación fue restablecida. Finalmente, el sueño de esta Alemania democrática y liberal no había llegado a despegar. Finalmente, las tensiones por la pequeña o la gran Alemania terminaron en guerra. La guerra austro-prusiana, también llamada la Guerra de las 7 Semanas, sucedió entre el 14 de junio y el 23 de agosto de 1866. Enfrentó al Imperio Austríaco y a Prusia. Prusia resultó vencedora y se convirtió en el estado dominante de Alemania. Estableció la Confederación Alemana del Norte, que definitivamente excluyó a Austria del resto de la nación alemana. A diferencia de la Confederación Germánica, la Confederación Alemana del Norte era un verdadero estado. Su territorio estaba compuesto por las partes de la Confederación Germánica que se encontraban al norte del Meno, los territorios orientales de Prusia y el ducado de Schleswig, pero excluía a los estados del sur, como Austria, Baviera, Württemberg, Baden y los territorios meridionales del Gran Ducado de Hesse. Es en este momento de la historia cuando queda claro que Austria ya no tiene nada que hacer en Alemania. Prusia es la potencia que liderará la unificación. El poder prusiano generó preocupación en Francia, que temía la formación de un Estado fuerte que podría desafiar su posición en Europa. Históricamente, Francia se había sentido amenazada por la existencia de una Alemania fuerte y unida. Y, como recordarás, tanto durante la Guerra de los 30 años como durante las guerras napoleónicas, Francia siempre había intentado debilitarla y fragmentarla. El canciller prusiano Otto von Bismarck creía que una guerra contra Francia podría acabar fortaleciendo a Alemania, permitiendo una unificación total, ya que se ganaría el apoyo de los pocos ducados que mantenían su independencia. Así que el conflicto comenzó. La guerra con Francia empezó en 1870. Es la llamada Guerra Franco-Prusiana. El emperador francés Napoleón III fue capturado en la batalla de Sedan y el imperio francés colapsó. El nuevo gobierno de Francia no pudo detener el avance alemán, quienes sitiaron París. Así que, finalmente, los franceses se rindieron al año siguiente, dando como resultado el Tratado de Versalles de 1871. Francia tuvo que pagar 5.000 millones de francos como indemnización y ceder los territorios fronterizos de Alsacia y Lorena a Alemania. Con la victoria sobre Francia, los estados del sur de Baden, Hesse-Darmstadt, Württemberg y Baviera finalmente se unieron a la Confederación Alemana. Tras este éxito, los líderes alemanes se unieron en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles y proclamaron el inicio del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. La Alemania moderna había nacido. A partir de ahora sí que podemos hablar de Alemania como tal. A nivel interno, se suponía que el Imperio Alemán era un lugar en el que formalmente todos los estados tenían el mismo poder ejecutivo, aunque, en la práctica, el imperio estaba dominado por el Reino de Prusia, su estado más grande y poderoso. En este mapa, en el que se ven los estados del Imperio Alemán, se puede observar en gris que Prusia era inmensamente más grande que el resto de estados, teniendo 2/3 partes de la superficie y las 3/5 partes de la población. Otto von Bismarck resolvió el problema del poder interno contra el Parlamento, a favor del poder ejecutivo.
por lo que acabó tratándose de un sistema político bastante autocrático, en el que el gobierno tenía casi todo el poder, mientras que el Parlamento y los estados acabaron teniendo muy poco margen de acción. Con el Imperio Alemán comenzó un periodo de gran desarrollo nacional en todos los campos. El desarrollo industrial asombró a Europa. Gracias al impulso estatal, Alemania se convirtió en uno de los países más avanzados de Europa, con poderosas áreas industriales y un sector tecnológico, militar e industrial de primer orden. Como podemos ver en estos mapas, a finales del siglo XIX, Alemania ya era uno de los países más industrializados de Europa, y uno de los que tenía un mayor número de kilómetros de ferrocarril. Era una potencia que, de acuerdo a los cánones de la época, ansiaba gloria y nuevos territorios. El emperador Guillermo II promovió los esfuerzos coloniales en África y el Pacífico, buscando que el imperio alemán estuviera a la altura de otras potencias europeas. Pero, dado que Alemania se había unificado tardíamente, llegó tarde a la carrera colonial. Apenas pudo adquirir la llamada África del sudoeste alemana, la actual Namibia, Camerún, Togolandia y el llamado África Oriental Alemana, que es la parte continental de la actual Tanzania. Las islas del Pacífico las obtuvieron al comprárselas a España, y también obtuvieron un arrendamiento por 99 años del territorio de Kiachtú, en el noroeste de China. Aunque, por cierto, si quieres conocer por qué España vendió estas islas del Pacífico a Alemania, deberías ver el vídeo que hice sobre la crisis de 1898, la guerra entre Estados Unidos y España. Así que te dejaré el enlace al final del vídeo. Te garantizo que es un documental que te gustará. Pero este imperio colonial, diminuto al lado del británico o el francés, generó un gran resentimiento en la clase política alemana, que consideraba que, a pesar de su poderío, su país estaba siendo ninguneado. Dado que no quedaban más territorios por colonizar y que franceses y británicos se negaban a cederle nuevas zonas, este agravio comparativo se convirtió en una de las causas que llevó a la Primera Guerra Mundial. Bismarck, el canciller, implementó políticas de estado del bienestar para contener a la clase obrera y debilitar la influencia de los grupos socialistas, que empezaban a proliferar en la Europa industrial. Estas políticas incluyeron sistemas de seguridad social como atención médica, seguro de accidentes, seguro de invalidez y seguro de vejez, que en ese momento eran los más avanzados del mundo. De alguna manera, para contener al comunismo, Alemania había inventado el estado del bienestar. Una de las consecuencias de la unificación fue una creciente presión para eliminar el uso de idiomas distintos al alemán, tanto en la vida pública como en escuelas o la academia, con el objetivo de forzar a las comunidades no alemanas a renunciar a su identidad o emigrar. Estas políticas de germanización, especialmente enfocadas a la minoría polaca, a menudo generaron resistencia y unidad entre los grupos minoritarios. Por ejemplo, en este mapa podemos ver las lenguas que se hablaban dentro del Imperio Alemán, destacando el danés en los ducados fronterizos del norte, el francés en Alsacia y Lorena, recién arrebatadas a Francia, o el polaco en las zonas del este. Pero, dado que la agresiva política imperialista del siglo XIX hacía prever que la guerra volvería a llegar, a través de alianzas internacionales, Bismarck buscó aislar a Francia para evitar una posible venganza después de la victoria de 1871. Los sistemas bismarckianos fueron una estrategia de alianzas internacionales diseñadas por Bismarck para aislar a Francia y evitar su posible venganza.
Estos sistemas se mostraron efectivos durante casi 20 años, permitiendo a Alemania controlar el ascenso de Francia como potencia europea, y manejando conflictos y crisis según los intereses alemanes. La alianza más importante fue la que Alemania forjó con el Imperio Austrohúngaro y con Italia, conocida como la Triple Alianza. Sin embargo, Bismarck fue destituido en 1890, lo que llevó a la desaparición de estos sistemas y al inicio de una crisis internacional que llegaría a su punto álgido en 1914, cuando el archiduque austríaco Francisco Fernando fue asesinado en las calles de Sarajevo. Alemania se había aliado con Austria-Hungría e Italia. Los tres países tenían intereses comunes que les enfrentaban a Francia, Reino Unido y Rusia, que lideraban la alianza rival. Italia y Alemania compartían el haberse unificado tardíamente y el agravio de haber llegado tarde al reparto de las colonias, lo que las enfrentaba a Reino Unido y Francia. Y Austria-Hungría anhelaba expandirse por los Balcanes, lo que la enfrentaba a Rusia. Fíjate que, aunque Austria y Prusia, el germen unificador de Alemania, se habían enfrentado unos 50 años antes, ahora iban a combatir juntas porque tenían intereses comunes. Así que, con estas circunstancias, podía comenzar una guerra de proporciones colosales en cualquier momento. Acompáñame a ver esta triste historia. En 1914, el príncipe heredero de Austria-Hungría fue asesinado por un independentista bosnio con conexiones con los servicios secretos serbios. Austria-Hungría tuvo la excusa perfecta para invadir Serbia y comenzar su expansión hacia el sureste. Pero Rusia intervino para frenar a los austrohúngaros, declarándoles la guerra. Dado que ya había dos miembros de las alianzas enfrentados, se desataron las declaraciones de guerra. Había comenzado la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza, también conocida como potencias centrales, porque ocupaban una posición central en el mapa europeo, debía sumarse Italia. Pero, rompiendo su pacto, decidió en el último momento mantenerse al margen de la guerra. Al principio del conflicto, Alemania tenía como objetivo principal a Francia, ya que era su principal rival en Europa. La estrategia de Alemania fue la de atacar rápidamente a Francia para evitar una larga batalla en la frontera franco-alemana. Dado que la mayor parte del ejército alemán estaba en la frontera entre ambos países, Alemania desarrolló el Plan Schlieffen, consistente en atacar Francia con un movimiento envolvente a través de Bélgica. Sin embargo, el plan no funcionó como se esperaba, y el ejército francés logró resistir y defender su capital en la batalla del Marne, lo que obligó a ambos ejércitos a atrincherarse, dando lugar a la terrible guerra de trincheras. La guerra en el frente oriental sí fue favorable para Alemania, que logró numerosas victorias frente a Rusia. Aunque finalmente el Imperio Otomano entró a favor de Alemania y Austria-Hungría, de poco sirvió, porque encadenó numerosas derrotas. Finalmente, en el frente occidental, el ejército alemán se enfrentó a tremendas dificultades debido al agotamiento y la falta de progreso. La guerra de trincheras costó millones de muertos, sin apenas obtener progresos contra Francia. Lo que se había planificado como una guerra rápida se había convertido en una lenta y sangrienta guerra de desgaste, en la que Alemania, que estaba aislada del comercio internacional por la Marina británica, llevaba las de perder. Finalmente, en 1918, estalló una revolución interna en Alemania, impulsada por el deseo de poner fin al conflicto y por el malestar popular. La revolución provocó la abdicación del emperador Guillermo II
y la rendición incondicional de Alemania. El Imperio alemán había perdido la Primera Guerra Mundial. El emperador Guillermo II se marchó al exilio y Alemania se convirtió en una república. Los vencedores impusieron duras condiciones en los tratados de paz. Alemania perdió todas sus colonias y además, en la propia Europa, también perdió territorios a favor de Dinamarca, Bélgica, Francia, Checoslovaquia, Lituania y, especialmente, una gran parte fue a manos de Polonia. Además, los aliados impusieron el pago de unas enormes reparaciones de guerra, esperando que Alemania pagara los costes del conflicto. Este sería un golpe enorme para el orgullo alemán y sería la causa de la Segunda Guerra Mundial. El periodo que se extendió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por una gran inestabilidad política, debido a la fragmentación en partidos políticos minoritarios y al rechazo de los militares de aceptar la derrota y los acuerdos impuestos por los vencedores. A este periodo de la República Alemana, que se le suele conocer como la República de Weimar, también estuvo marcado por las sublevaciones populares, como el levantamiento espartaquista. Alemania se encontraba en una situación económica precaria. Esta situación se agravó con la Gran Depresión de 1929, que provocó la ruina de gran parte de la clase media, y también causó una enorme hiperinflación. El dinero llegó a valer tan poco que los fajos de billetes acabaron siendo usados por los niños para jugar, o metidos en los fogones para calentar la comida. Estas condiciones económicas tan difíciles contribuyeron al auge de las ideas nacionalistas y fascistas. Y en las elecciones de 1933, el partido nazi logró llegar al poder, poniendo fin a la democracia. El gobierno nazi logró liderar el resentimiento contra el Tratado de Versalles. Muchos, en Alemania, sentían que su país había sido humillado tras perder la Primera Guerra Mundial y buscaban venganza. Una vez en el poder, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, dejó de lado los derechos democráticos fundamentales y se convirtió en una dictadura, prohibiendo el resto de partidos políticos. Y aquí debemos unir varias ideas que hemos visto a lo largo de la historia de Alemania. Los nazis impulsaron el concepto de Lebensraum, o espacio vital. Dado que Alemania había perdido todas sus colonias allende los mares y era virtualmente imposible enfrentarse al poderío naval de Estados Unidos y Gran Bretaña, crearían su propio imperio continental. Pero, ¿exactamente dónde? Pues, ¿recuerdas la Ostsiedlung, la colonización alemana del este de Europa? Pues, aún en estas fechas, quedaban grandes comunidades germanoparlantes en los países del este. La existencia de estas comunidades, mezclada con el deseo de tener un imperio colonial y aderezado con ideas racistas que consideraban a los eslavos como pueblos inferiores, cristalizaron en el Lebensraum. El partido nazi buscó expandirse hacia el este y fundar un nuevo imperio alemán en el cual el este se convirtiera en una zona de la cual los alemanes extrajeran recursos y sometieran a los pueblos locales para trabajar en beneficio de los alemanes. Y claro, este nuevo colonialismo sobre suelo europeo significaba invadir estados-nación ya constituidos y someter a sus ciudadanos a ser habitantes de segunda al servicio de Alemania. Básicamente, lo mismo que hacían Gran Bretaña o Francia con sus colonias, pero esta vez sobre países europeos.
Alemania forjó una alianza con Italia y Japón, dos potencias que también tenían resentimiento por su falta de colonias y que deseaban enfrentarse a Reino Unido para lograrlas. Así que podemos afirmar que el imperialismo, que fue una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial, volvió a ser el detonante de esta Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania puso en marcha su idea de Lebensraum invadiendo Polonia, lo que desembocó en una declaración de guerra por parte de Francia y Reino Unido. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. De nuevo, acompáñame a ver esta triste historia. Alemania obtuvo sorprendentes victorias militares, conquistando tanto Polonia como países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Noruega, todos ellos en Europa, y ayudando a Italia en el norte de África. Y, por supuesto, recuperó los territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial, como Alsacia y Lorena. Este territorio situado entre Francia y Alemania que enquistaba sus relaciones diplomáticas. Para aumentar el Lebensraum, el gobierno nazi planeó la invasión de la Unión Soviética, lo que acabó resultando en un enorme fracaso debido a la falta de capacidad logística y humana del ejército para invadir un territorio tan extenso. El fracaso de las campañas rusas de 1941 y 1942, junto con la entrada de Estados Unidos en la guerra, contribuyeron a la derrota final de Alemania. Alemania había perdido la Segunda Guerra Mundial y Hitler se suicidó. Pero la derrota alemana no solo había sido un drama militar, sino que fue acompañado de un genocidio. Los nazis, apoyados por gran parte de la población, habían planeado y asesinado fríamente a unos 10 millones de judíos, polacos, ucranianos, rusos y gitanos en los campos de concentración. Alemania había sido derrotada por segunda vez consecutiva y volvió a perder territorio, especialmente a favor de Polonia. El sueño del Imperio alemán desaparecía para siempre. La derrota sucesiva en las dos guerras mundiales y la vergüenza por el Holocausto ha determinado mucho la política alemana desde entonces. Tras la derrota, Alemania dejó de ser un país militarista y su política exterior cambió radicalmente, oponiéndose desde entonces a meterse en nuevos conflictos militares. Tras la rendición en 1945, los aliados devolvieron la independencia a los países liberados en el oeste, como Francia, Holanda o Bélgica. Pero la Unión Soviética mantuvo el control de los países del este, convirtiéndolos en estados satélite sin una auténtica independencia política. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en un país dividido, controlado por 4 de las potencias vencedoras, que se la repartieron en 4 zonas de ocupación. Finalmente, los aliados occidentales permitieron que sus partes se unieran, dando lugar a la República Federal Alemana. Mientras que la Unión Soviética no permitió la unión de su zona, y creó la República Democrática Alemana. Ambas Alemanias se mantuvieron separadas durante casi 50 años, dando lugar a una situación muy parecida a la que aún existe hoy en día entre las dos Coreas. A pesar de ser un país derrotado en la guerra, la República Federal logró una rápida recuperación económica y se convirtió en una de las principales potencias económicas a nivel mundial. También hubo un cambio tremendo en las relaciones con Francia, y juntas se comprometieron a trabajar en asuntos internacionales. Imbuidos por un nuevo pacifismo, por la vergüenza del Holocausto y por el miedo a la Unión Soviética, la Alemania Federal asumió sus pérdidas territoriales y cambió radicalmente
su política hacia Francia. Desde entonces, Francia y Alemania han dejado de verse como enemigos. Y en Europa, el enfrentamiento ha desaparecido y ha sido sustituido por la cooperación. La República Federal Alemana fue uno de los países fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el germen de lo que hoy en día es la Unión Europea. Gracias a la ayuda del Plan Marshall y al duro trabajo de la generación de la posguerra, la República Federal se convirtió en una democracia sana, con un nivel de vida mucho más alto que el de la vecina República Democrática Alemana. Decenas de miles de alemanes orientales trataron de emigrar hacia el oeste, hasta el punto que, para evitar una sangría demográfica, el gobierno de la RDA prohibió la emigración y construyó el famoso Muro de Berlín, una infame barrera que sirvió para atrapar a los alemanes dentro de sus propias fronteras. Finalmente, en la década de 1980, las reformas políticas promovidas por Gorbachov en la Unión Soviética tuvieron un gran impacto en la República Democrática Alemana. Estas políticas, que buscaban la transparencia y la reestructuración, dieron lugar a la restauración de la independencia de los países miembros del Pacto de Varsovia. Esto afectó significativamente a la estabilidad del régimen de la RDA, ya que Gorbachov prohibió cualquier tipo de intervención, incluyendo la militar, en la política interna de los miembros del pacto. Poco a poco, los países bajo la órbita de la Unión Soviética comenzaron a anunciar nuevas libertades. En noviembre de 1989, un portavoz del gobierno de la RDA anunció por televisión la eliminación de las restricciones de viaje, lo que permitió a miles de personas cruzar las fronteras entre las dos Alemanias. Como resultado, una multitud de personas acudieron a los pasos fronterizos deseando conocer la otra zona. Miles de ellas se reunieron en la puerta de Brandenburgo para subirse al muro, y otros acabaron derribándolo con martillos. El proceso de unificación había comenzado, y la Unión Soviética, inmersa en una tremenda crisis que llevó a su disolución, no se opuso a ello. La unificación finalizó en 1990, cuando la Volkskammer de la RDA aprobó el Tratado de Unificación por 299 votos a favor y 81 en contra, y el Bundestag de la República Federal hizo otro tanto con 442 votos a favor y 50 en contra. Al unificarse, Alemania se convirtió en el segundo país de Europa con mayor población, solo detrás de Rusia. Y también pasó a ser la auténtica locomotora económica del continente, siendo el país con un mayor Producto Interior Bruto. La Alemania de hoy en día tiene un poderosísimo músculo industrial. Sus principales sectores económicos son la fabricación de maquinaria avanzada, la fabricación de vehículos y la industria química, con empresas como Siemens, BASF, Mercedes o Volkswagen. Pero las décadas de partición dejaron una enorme huella. Aún en la actualidad, más de 30 años después de la unificación, las regiones de la antigua RDA siguen siendo las más pobres del país. También son las regiones con una menor población, y en las que la tasa de natalidad es menor. El este sigue lastrado por la durísima ocupación de la posguerra. La Alemania unificada es un país democrático, heredero de la Alemania federal fundada en 1949. Y como podemos ver en este mapa, es uno de los países con un índice de democracia más alto del mundo. Tiene una estructura federal, en la que, ahora sí, cada uno de los estados tiene un gran poder. La Alemania democrática ha evitado el militarismo y ha decidido impulsar sus objetivos a través de la política y el comercio.
De esta manera se ha convertido en uno de los países más importantes de la Unión Europea, influyendo enormemente en sus políticas. De hecho, hay voces críticas que aseguran que las políticas de la Unión Europea han beneficiado enormemente a la industria alemana, perjudicando, a su vez, a la de otros países, especialmente los mediterráneos, que han pasado a convertirse en proveedores de servicios de sol y playa. A través del comercio, Alemania también ha intentado mejorar sus relaciones con el este de Europa y Rusia, para lo cual impulsó la entrada de los países vecinos, como Polonia, en la Unión Europea, y a través de la compra de petróleo y gas ha intentado contentar a Rusia. Su nuevo enfoque antimilitarista ha hecho que, aunque esté en la OTAN, siempre haya sido de los países más reticentes a la hora de intervenir en lugares como Serbia o Afganistán, o que sea tremendamente renuente a dar una gran ayuda militar a Ucrania. Sea como sea, la Alemania de hoy en día, rica, democrática y con un enfoque poco militarista, es el resultado de esta compleja historia, que espero que te haya gustado tanto escucharla como a mí elaborarla. Hoy en día, Alemania se enfrenta a varios retos de cara a su futuro. El primero es el envejecimiento demográfico. Al igual que en otros muchos países europeos, la tasa de natalidad ha caído mucho y el reemplazo generacional no está garantizado. Para lograr mantener su población total, Alemania deberá permitir la entrada de millones de inmigrantes, lo cual, a su vez, genera tensiones internas entre aquellos que están a favor y aquellos que creen que la inmigración provoca la pérdida de la cultura tradicional. Esto explica el renacimiento de los partidos de la extrema derecha, como Alternativa por Alemania, que tiene un fuerte discurso anti-inmigración. El segundo reto es la pérdida de importancia política. Durante varias décadas, Alemania fue el país más poblado, con mayor Producto Interior Bruto y con más influencia dentro de la Unión Europea. Pero la entrada de los países del este dentro del club comunitario ha hecho que el equilibrio de poder se altere. Es cierto que se trata de países menos poblados y menos ricos que Alemania, pero todos juntos suman más riqueza y población. Y además, tienen, en general, un modo de ver las cosas muy parecido, por lo que suelen formar un bloque. De estos países, los más relevantes son el llamado eje de Visegrado, cuyo máximo líder es Polonia, que, por ejemplo, tiene una visión mucho más antirrusa y pro-estadounidense que Alemania. El típico eje París-Berlín, que durante décadas ha marcado la política europea, ha perdido fuerza frente al eje de Visegrado, que está muy unido y ve la Unión Europea de un modo muy distinto. Y con esto llegamos al final de este profundo repaso a la historia de Alemania. Si quieres saber más, te recomiendo que veas alguno de los siguientes vídeos. Si te ha gustado, dale un buen like, activa la campana de notificaciones y suscríbete. Y también, si quieres darme alguna idea sobre otro país, sobre el que contar su historia o su geografía, escríbelo en los comentarios. Muchas gracias y un saludo.